Hey, ¿qué tal? Hoy vamos a ver unas emulaciones de plugins completamente gratis del desarrollador Yuri Semenov. Ha sacado muchísimas este año, hasta años pasados ya les recomendé unas en videos pasados también, así que vamos a ver hoy un poco más. Yo soy Javi Vaz y esto es Busquet Productora. En este caso el primer plugin que les voy a hacer recuerdo que ya vimos es este compresor limitador, que es una emulación del Chandler Zener, que es completamente idéntico. Dejo una foto ahí para que lo vean y los comparen, que es muy chévere, tiene mucho color, es bastante vivo para las mezclas, especialmente para los midbus. Otro que les quiero mostrar es este, que ya lo vimos también, que es un ecualizador, que se puede decir que es una versión pequeña de un curve bender para solo un canal, que tienes 4 bandas más dos filtros. Pero también tenemos el curve bender, que aunque no se parezca completamente por las palanquitas, que después esto también hay como cambiarlas, pero lo importante son las 4 bandas y las frecuencias que puedes tomar en cada uno, si quieres prendido o apagado cada uno, si quieres en mid-side o en LIR, ya depende de ti. Pero estos son los plugins que habíamos visto las veces pasadas. En este año sacó muchos que creo que todo el mundo se sorprendió cuando los sacó, así que vamos viéndoles poco a poco que tenemos. Primero tenemos el Elegant, que es una versión del Avalon. Es la versión del Avalon del BT737, que voy a dejarles de guardar una foto, que lo encontramos en Universal Audio por un costo de $299 en precio normal y $75 ahorita que está en descuento. Como vemos es completamente idéntico. Tenemos la parte del preamplificador en la parte izquierda, seguido por la parte del compresor y la parte del ecualizador en la parte derecha. Aquí con los filtros, con los Q que puedes hacerle más grande, con el por 10 de las frecuencias, con el volumen de salida, y como vemos es igualito. En esta Elegant hay dos versiones, hay el Elegant y el Elegant L, que les va a aparecer, que aunque parece que es más pequeño, básicamente es lo mismo, solo que a veces tu pantalla no permite un plugin tan amplio y te cubriría toda la pantalla, y lastimosamente esos plugins no hay como reescalarles. Así que saco dos versiones, que como vemos aquí está puesto el VU Meter más los ecualizadores. Pero si pasamos de acá abajo con compresor, nos da la parte izquierda del plugin. Así que básicamente tenemos lo mismo, pero en dos secciones para que en tu pantalla alcance de mejor manera. Otro que me llamó bastante la atención y me gustó mucho tenerlo acá es este que se llama Happy 2025, que sería Feliz 2025, que en teoría está haciendo referencia al API 2500, que ya desde la foto vimos que era igualito. Si vemos los controles son bastante parecidos. Tenemos aquí el threshold, attack, ratio, release y la variable por segundos que tenemos aquí. Tenemos aquí los medidores de gain reduction, output y el in, y aquí igual vamos solo escogiéndoles, o si quiere se prenden los tres a la vez, a diferencia de este que solo podemos elegir uno, como sería el equipo real, ¿no? El de Waves es más parecido a un real que este de Yuri, que es más moderno, pero me imagino que es del mismo sonido. Uno hemos hecho una comparativa, así que si quieres que hagamos la comparativa de estos dos plugins uno a uno y veamos si se cancelan, si son el mismo parámetro y todo eso, déjanos un comentario y con gusto te vamos a hacer un video de eso. Seguimos, tenemos aquí el link, el stereo link, que tanto queremos que esté linkeado igual que acá. Y aquí tenemos lo divertido, que sería el tipo, que tenemos aquí el fast forward o new y el fast forward back, que sería el old. Y aquí tenemos aquí lo mismo. Tenemos el detector si queremos en loud, mid o normal, y aquí igual. Y aquí tenemos el tipo de rodilla, que sería en hard, mid y soft, y aquí no tenemos eso. Aquí medimos de otras maneras. No puede ser completamente idéntico porque le restarían con los permisos, me imagino. Así que, pero tenemos básicamente lo mismo. Este lo vi y dije, wow, tengo que probarlo. Jamás he tenido la oportunidad de probar el del Universal Audio, que es el único que hay este plugin en versión plugin, ya que el hardware es casi imposible tenerlo. Y comprar un plugin de $300, bueno, ahorita están como en $74. Pero es muy divertido tener aquí un channel strip
físico que existe, que tenemos aquí la parte del preamp, la parte de la compresión, la parte de aquí abajo es el ecualizador, la parte de acá arriba tenemos el de-esser y el output. Aquí en el compresor tenemos, si queremos el ataque y el release podemos variarlo, el threshold, la compresión 3:1 u 8:1, prenderle o apagarlo, igual linkeado si queremos que sea en estéreo, y aquí tenemos el de-esser que podemos ir escuchando las frecuencias, y aquí ponemos el de-esser y se va marcando todo eso. Este me parece muy divertido, me llamó bastantísimo la atención y ya quiero probarlo en una mezcla. Así que si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción, no te olvides que abajo te dejamos nuestro link, que puedes contactarnos muy fácil. Aquí tenemos el Massive Passive, que como vemos es idéntico al hardware y obviamente al plugin de Universal Audio, que $300 creo que está el precio normal, y ahorita con descuento están como en 74 porque están en descuentos de época, no sé. Así que aquí tenemos on-off de cada banda. Tenemos aquí si queremos el Q más amplio o más pequeño, si queremos shelf o bell. Tenemos aquí la ganancia, el ancho de banda, el bandwidth, si queremos que sea muy amplio hasta hacerlo un shelf o más pequeñito. Y aquí tenemos la elección de las frecuencias por pasos, que bastante chévere. El siguiente que les quiero mostrar es el compresor, que igual es un Manley. Si le vemos es igualito al Varimew, que igual encontramos en Universal Audio y lo encontramos en físico, y esta vez Yuri prácticamente nos lo regaló. Tenemos aquí el recovery si queremos fast o slow. Este es un Varimew, que sí que es un compresor a tubos. Tenemos el output, el attack y el threshold. Aquí tenemos únicamente 3 bandas como que de velocidad, si queremos muy rápido, medio o lento, que sinceramente yo no sabía esto porque nunca había probado el plugin y tampoco uno físico, así que lo estamos descubriendo juntos. Puede que tengan pequeñas variantes, como les dije, por temas de derechos. Puede que sea el mismo código que el Universal Audio, pero no exactamente lo mismo, por evitarse que le manden por cosas así. Lo que también me di cuenta es que el attack y el threshold están cambiados de posición, pero no creo que cambie nada del sonido. Tendríamos que ponerles la prueba uno contra el otro a ver qué tal. Y para terminar con esto de Manley, tenemos este tilt, que básicamente sería como un back sandal, que únicamente vas a levantar bandas muy arriba o muy abajo. Y lo chévere de esto es que tienes aquí todos juntos en un channel strip, que imagino que esto es para el master, porque tenemos la parte de ecualización, la parte del tilt, la parte de compresión, o para un mix boost pones haces tus movimientos y ya lo tienes un color de Manley en un solo plugin. Otro que no sé si les mostré de anterior, pero si tienes un tiepecito que también me gusta bastante. Este es un clon del Tubtech del CL1B, que es el compresor mítico para bosques. Yo lo tenía en The Black Rooster, sacaron también una versión, y como vemos tienen casi los mismos parámetros, así que está bastante divertido tener estos. Si que no puedes comprarte el uno, tienes esta opción gratuita, que para mi gusto suena bastante bien. No he probado así hasta mucho tiempo, pero sí me ha gustado bastante lo que he trabajado a veces. Y esto es el último plugin que vi, que no se me acuerdo si les mostré en los videos pasados. Y de ahí creo que son todos los que he tenido. Tienen muchos más. Tiene este Bass Plus, que vi que es uno como para exagerar un poquito más los bajos y que se escuche más la presencia, pues tiene aquí saturación e intensidad, así que este también es bastante bueno. Y tenemos este Channel Strip Alt, que es como que sonidos viejos. Se me parecen bastante a los plugins viejos que se llaman Nomad, pero lo que me llamó bastante atención esto es que podemos patcharle nosotros como deseamos, porque por ejemplo tenemos aquí el input, va a los filtros del ecualizador, todo eso, pero si yo quiero puedo mandarles las salidas a donde yo quiera. Por ejemplo, la salida del filtro va a entrar directo al expander, pero a la vez también está entrando acá, así que puedes hacer muchas cosas divertidas de acá. Puedes probar cosas locas, que si no quieres que vaya filtro, ecualizador, compresor, limitador, puedes hacerle que vaya filtro, compresor, ecualizador, limitador y el último el expander, como tú desees. Y eso es lo divertido de esto, que podemos
que podemos cambiarle a nuestro gusto y como nosotros decidimos. Espero que este video te haya gustado. Compártelo con alguien que necesite estos plugins gratis o también quiere estas emulaciones que están muy chéveres, pruébalo por ti. Y si quieres que hagamos una comparación A/B con los otros plugins de Universal Audio, de Waves o los que tengamos de la mano, con gusto te ayudaremos, pero déjanos un comentario para saber cuál quisieras primero. No te olvides dejar un comentario o un like en este video, que nos ayuda a crecer el canal. Si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción, abajo te dejo nuestro link. Yo soy Javi Bad y esto fue Busque Productora.